Hola a todos, esto es una nueva entrega de entrevistas. Estamos acá en la Filbo, estamos hoy en una editorial bellísima que se llama Escarabajo, una editorial independiente que ya lleva 15 años trabajando con escritores emergentes, Medellín, Colombia, y estamos con un invitado que precisamente, digamos que de alguna manera está vinculado con esta casa editorial en algo que vamos a explicar más adelantito. César. Estamos entonces en Escarabajo Editorial y es una editorial, qué pena la redundancia, que se ha fijado en autores nobles, en autores que en cierta medida están pujando ahí y que no son reconocidos por estas grandes editoriales que nos están rodeando. Escarabajo Editorial está haciendo todo un esfuerzo por presentar autores y autoras y a la comunidad LGTBI, que es algo muy importante también de este sello editorial. Y vamos a presentar entonces a Elkin Arciniegas, que es premio el premio Germán Espinosa, un gran premio que esta editorial está impulsando. Elkin, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entrevistas con Mauricio y con César. Y bueno, aquí feliz, encantado de charlar un rato. Bueno, vamos a hablar sobre tu novela. Esta novela ganó un premio. ¿Cómo se llama esta novela? ¿Cuál es el contexto de esta novela? Haznos una breve presentación de esta novela. Bueno, El último milagro de la muerte, así se llama esta novela, que está ambientada en el último año del siglo XX, 1999, en una Bogotá tremendamente caótica, oscura, con muchos desarraigos de todo tipo, con un país y una estructura que se está disolviendo de a pocos, paramilitarismo, una guerra del narcotráfico que no parece tener fin, un proceso de paz en el Caguán que no avanza por ningún lado, unas instituciones que no parecen tener límite y que cada vez se van desquebrajando más. Y en todo ese contexto aparece muerto un joven que viene a estudiar periodismo a Bogotá, un joven de una ciudad muy lejana del sur del país y que con mucho esfuerzo ha venido a estudiar y amanece muerto en uno de estos sitios mal llamados hostales o habitaciones de paso que se alquilan en el centro. Y ante todo ese panorama, pues, ¿qué más da un muerto, ¿no? En un país y más en una ciudad donde los homicidios por año fácilmente superan los 4 o 5 mil? A nadie le debería de interesar un muchachito que tenía sueños como cualquier otro ciudadano y sin embargo alguien decide investigar porque no deja de soñar y de pensar que incluso la muerte podría dejar un último milagro al azar, y ese es justamente esa investigación para ahondar y buscar a los culpables de este hombre que amanece muerto una mañana en un hostal. Excelente esa trama, Elkin, y me gusta mucho el asunto de ese espacio de fondo macro que es Bogotá, esa relación bellísima de literatura y ciudad que uno ha visto en la literatura desde muchas influencias que a veces los nuevos lectores, los lectores neófitos han visto que solamente está en Mario Mendoza, en Santiago Gamboa, esa Bogotá de fondo, y resulta que Bogotá se viene literaturizando hace un tiempo largo. ¿Cuál es ese vínculo que tiene Elkin con una ciudad como Bogotá para haberla escogido como su espacio macro en la novela? Bueno, habría que empezar por decir que yo no soy de Bogotá, que nací en Ibagué. Sin embargo, llevo muchos años viviendo en la ciudad, ya soy un rolo por adopción. Arrolado se dice. Uy, qué buena expresión esa, arrolado. Soy un arrolado y Bogotá pues se vuelve como ese, ya es un cliché decir que es la ciudad de todos, pero se vuelve como ese centro de confluencia donde confluyen tantas cosas y sí o sí hay tantas historias por contar, sí o sí hay tantas anécdotas que uno a veces pasa desapercibido, ¿no? Le pasan desapercibidas tantas cosas que han sucedido en esta ciudad. Bogotá tiene una historia transversal incluso mucho antes de convertirse en Bogotá.
y ser la ciudad de la que los españoles alguna vez llegaron a decir que era el Dorado y buscando los tesoros escondidos, pero mucho antes de eso era un centro mismo de civilización, de esas civilizaciones antiguas que estaban aquí. Y entonces, desde muchísimo antes de siquiera ponernos a pensar de los hombres o los primeros humanos que llegaron a esta planicie, a esta sabana, pues medio entienden más o menos todo lo que ha sucedido. Y más allá de eso, en la Bogotá actual, pues pareciera que muchas cosas no han cambiado de lo que acabo de decir, ¿no? Las instituciones están igual de desbordadas, el narcotráfico sigue incluso peor porque ahora no es solo 2 carteles los que pelean, sino muchísimos microcarteles, y los homicidios pareciera que siguieran ahí, ¿no? Cada vez más denso. Cada vez más complejo. Entonces yo siento que cada vez que alguien decide ubicar un telón de fondo en una novela, en un cuento, en cualquier aspecto de la literatura, lo primero que habría que encontrarse es el lugar donde usted está escribiendo, y yo creo que Bogotá sí o sí lo atrapa a uno como con esa mística de que sus calles son como tan, no sé, tan imantables, si se cabe la palabra, como que imantan tanto las calles, los sujetos y todas las historias que ellas encierran, por supuesto. Elkin, tu novela no es una novela improvisada, es una novela con oficio, y el periodismo es un oficio, y también el periodismo en Colombia es un periodismo que por su historia es un periodismo muy accidentado y que ha sido muy censurado y que se le ha reprimido. ¿Cómo es escribir una novela donde hay todo un trabajo de investigación y hay que también mostrar esa censura, donde hay que mostrar esa represión? ¿Cómo es eso? No es fácil porque, como dices, primero escribir es ya un acto de rebeldía. Escribir en este país es el doble, es apostar incluso por tirar una moneda al aire, y si a alguien no le gusta lo que tú dijiste, por ahí ya te ganas no solo un enemigo, sino muchos más, y no son enemigos visibles, al menos como para poder tener un diálogo de está bien, no importa si lo que yo digo y tú lo contradices, pues llegamos a un punto de acuerdo, sino que son enemigos oscuros, y entonces ante eso son los que pelea casi todo el tiempo el periodismo en este país. Y bueno, no solo en este país, yo creo que Latinoamérica, más allá de estar unida por esa columna vertebral llamada los Andes o el Pacífico o el Atlántico, está también como tan unida por todo este macabro acontecimiento alrededor de los líderes del periodismo, de la gente que decide contar, de la gente que decide decir, que decide imaginar incluso. Y ante ese panorama el periodismo pues no es ajeno, y hemos visto cómo han muerto, masacran, asesinan, torturan, exilian una cantidad innumerable, porque uno es el registro y otro es el subregistro que queda como para la historia, de periodistas o de gente que decide emigrar porque dicen, desde allá yo no puedo contar lo que tengo que contar, y entonces prefieren hacerlo desde el otro lugar del hemisferio, o escondidos, o bajo otro nombre, o un seudónimo, o algo que les ofrezca algo de protección, porque es que también contar algo tiene eso, ¿no? Tiene como esa sensación de que alguien, el narrador que está detrás, te está diciendo algo, y muchas veces esos miedos afectan. Ahí, como para cerrar a paréntesis, mi anterior novela, Desterrados en Silencio, es una novela que busca reivindicar a las víctimas de los falsos positivos. Y cuando yo iba a entrevistas, solía avisarle a mi familia, a mis familiares, a dónde iba a ir, ¿no? Una entrevista a una emisora o a algún lugar. Y recuerdo mucho una de mi madre casi siempre diciéndome, tenga cuidado, llámeme, estoy pendiente. Y yo siempre salía con la idea y la convicción de decir, qué video que tenga que pasar esto, ¿no? Claro. Más allá de que la madre siempre le va a decir a uno, sí, cuídese, protéjase sin importar las circunstancias de la situación,
yo siempre pensaba que cada vez que hablaba de esa novela en algún lugar sentía un temor de que a alguien no le gustaba lo que yo iba a decir, porque los falsos positivos siguen siendo casi como un mito en este país, y eso duele, y duele muchísimo para la gente que decide ser creativa y buscar una alternativa para contar o decir algo. Cuando te escucho hablar del oficio, se me vienen muchas cosas allá a la cabeza, voy a intentar organizarlas. Siento que esta novela que se trabaja, digamos, en la presentación que estamos dando, tiene muchos hábitos también de novela negra, ¿no? Está el crimen de fondo en una ciudad tenebrante, nictálope como es Bogotá, que es muy propicia para un crimen, que es casi que a diario, como tú dices, el pan de cada día, un crimen acá. De hecho, tenía un amigo alguna vez que decía que había trabajado en El Espacio, este periódico amarillista tremendo, y le pedía a Dios todos los días que hubiese un muertito para ir a tomarle la foto y hacerle el reportaje. Hay novela negra digamos, en tu ejercicio escritural último, y esa novela negra a mí también me llama la atención porque hay una crítica a las instituciones también inmersa. Creo que la novela negra latinoamericana tiene esa característica en contraposición a la novela negra occidental, porque la novela negra occidental está con las instituciones, el detective trabaja para las instituciones. En cambio acá una novela negra obviamente tiene un tejemaneje diferente. Las instituciones están, pero están siendo casi que criticadas por el autor. Hay una toma de posición en Elkin como autor en la novela que, además de ser del género negro, siento yo, tiene también esas críticas a unas instituciones que realmente han sido terribles en nuestro país. Sí, creo que dicen un punto fundamental, y es que más allá de ser casi una novela policíaca, es una novela negra que da como una cachetada a esas instituciones, porque ya son paquidérmicas, incluso muchas ya están de lo mismo paquidérmicas, terminaron desapareciendo. El DAS, el F2, algunas tuvieron unas reestructuraciones como la Fiscalía, en fin, pues hay una cantidad de instituciones que van desapareciendo, que si nos vamos en retrospectiva donde está situada la novela hace más de 20 años, pues resultan hasta cómico pensar, cuando yo hacía la investigación de temporal, digamos, de los sucesos, pues a mí me daba como mucha risa eso, ¿no? Me parecía muy irónico, y yo decía, pero, o sea, estas instituciones están ahí, y claro, lo que tú dices es muy cierto, Mauricio. Quizá nosotros la novela negra, digamos, la tenemos como muy situada en esa novela del crimen, del investigador, del minucioso, y sí, lo que tú dices está muy emparentada con la ayuda de lo que le pueda ofrecer la institución. Pero en este caso yo creo que es muy similar a una novela y por ahí un autor que también de pronto he seguido, que es la de Santiago Gamboa, ya que hacías referencia a él. Perder es cuestión de método, ¿no? Que es ahí algo que ocurre, pero pues no tiene como mucha repercusión porque es un muerto más, ¿no? Y lo que decía respecto el empalado. Exacto, que es un empalado. Y entonces ahí ya empieza uno como a darse cuenta que sí, desde hace mucho tiempo se viene creando también una serie de referentes literarios que han jugado y han apostado por hacerlo, porque se dieron cuenta que esta es una ciudad, y en el contexto de país y de nación es una ciudad que ofrece casi que la facilidad para eso. Quizá al momento que salga esto publicado, pues ya se habrán esclarecido muchas cosas, pero hoy amanecimos con una noticia de una cantidad de muertos empacados en bolsas. Casas de pique. En casas de pique volvió como este tema otra vez, como la sombra, susurrar por ahí, la muerte otra vez bailando en Bogotá como tan fácil. Y o sea, no resulta difícil pensar que alguien podría escribir fácilmente una crónica sobre eso, y esa crónica podría abarcar quién sabe cuántas cosas más. Así que yo creo que aquí la imaginación se queda limitada, ¿no? Sí. La realidad es fácil superarla. No, eso es una cosa muy lamentable. Digamos que desde siempre
digamos que nuestra literatura está permeada o está vinculada al dolor, ¿sí? Y como escritor, a mí me interpela mucho eso, ¿cierto? Tendríamos otras apuestas literarias, pero casi que la realidad que nos atropella es esa y tenemos que escribir sobre eso. Es sobre lo que tenemos que escribir y sensibilizar. Y en esa medida, tu novela nos lleva a sensibilizarnos. ¿Y en qué? A los que nos están escuchando, ¿por qué debemos ser sensibles a esta novela? O sea, nos hablas de un niño que nos lleva, ¿por qué nos debe llevar a sensibilizarnos? Es que es importante, si acaso, empezar a pensar que tenemos una guerra y un conflicto que no se ha superado. Es muy fácil hablar desde nuestra posición y decir, Ucrania y Rusia están en guerra. Y hay una guerra en Ucrania y a mucha gente le duele, y claro que nos duele porque son muertos y no queremos eso en nuestras sociedades modernas que nos tocaron. Sin embargo, existe. Y nosotros decimos, no, pues es que es allá, ¿no? Medio Oriente queda allá, Yemen queda por allá, el Líbano no podemos ubicarlo, pero queda por ahí, en el mapa. Y todo el tiempo ocurre, ¿no? Y hablamos de los maras en El Salvador y en Nicaragua, y en fin, y los asesinatos casi a diario, los homicidios que hay en Estados Unidos por las balaceras, en fin. Pero no estamos lejos de salir, coger un carrito un par de kilómetros abajo y encontrarnos en zonas de conflicto, zonas en las que incluso nosotros como ciudadanos o como colombianos no podemos ingresar. Y ahí empieza ya la verdadera sensibilización. Hay gente que piensa, cree o está tan alelada de la idea de sociedad colombiana que aún creen que aquí no hubo conflicto, que aún creen que aquí no ha pasado nada, que esos muertos son unos muerticos porque sí, que el narcotráfico no es el que incluso me atrevería a decir mantiene este país, que es parte del PIB nacional, ¿no? Que el Producto Interno Bruto se sustenta la mitad de la nación con el narcotráfico. Y entonces, a partir de eso, a partir de todo lo que sucede alrededor de la novela y de lo que va pasando en la ciudad, pues es necesario hacer ese tipo de sensibilización y ese tipo de crítica, porque esta persona que viene a estudiar a la ciudad no tiene una universidad allá, viene del sur del país donde no hay universidades que cubran la demanda para poder hacerlo, no tendría que venir hasta la capital a buscar un sueño, y es el único de una clase de compañeros que tienen que dedicarse a salir a raspar coca, a unirse a una banda criminal, a irse para el campo o morir en el intento haciendo cualquier otra clase de trabajo. Y a partir de eso es cuando uno empieza a entender que este país, más allá de todas las mil dificultades que tiene una que es tremendísima y que va a ser muy difícil de superar, y es la desigualdad. Y somos tan desiguales que incluso en temas tan fundamentales como la vida, la educación, nos encontramos ante una idea que es el que llega y tiene que investigar este homicidio, tiene en sus manos como la decisión y decidir si lo investigo o no lo investigo. Tengo tantos muertos ahí en la esquina que no sé si pararle bolas a este. Y entonces, a partir de eso es que uno debería empezar a sensibilizarse. Bueno, para ir cerrando, por favor, denle campanita, ¿cómo es? Ahí, se suscriban, por favor. Suscripción, entrevistas. Claro, todos los amigos de Elkin ya suscribidos, ¿cierto? Suscritos. Suscritos y les recomiendo la de Padura que estuvo, mamita, tremenda conversación. Bueno, yo quiero como cerrar con una pregunta. Otra vez volver a Bogotá, otra vez el tema de la desigualdad, otra vez uno de los temas de la desigualdad también, que es el desempleo. Estamos buscando empleo, buscando empleo, de paso como para poder... ¿Usted tiene empleo? Vamos a buscar empleo. Estamos tres ya que no tenemos entrevistas empleo. nos va a dar empleo. Además de todo, estando en un lugar tan bonito como el stand de Escarabajo Editorial, acá en la Filbo 2022, como para cerrar,
nos has hablado ahorita de una influencia que te marcó un poco en la atmósfera. Hablábamos un poco de Santiago Gamboa, esta novela que también fue llevada al cine, Perder es cuestión de método. Aparte de la investigación que haces a nivel histórico, que obviamente está presente dentro de la novela, ¿qué autores desde ese género negro te influenciaron y que uno puede de pronto detectar cuando uno tiene la lectura de tu texto? De pronto no tan llevados, digamos, no de la línea de novela negra, pero sí o sí ahí tiene que estar Opio en las nubes, que es, digamos, de Rafael Chaparro, que eso ya es como un clásico ahí, una estampa, un sello. Santiago, yo creo que le he seguido muy de cerca la pista de su obra, y sí, tal vez hay mucho de él ahí. Y no, sobre todo, sabes que yo creo que de periodistas que han hecho como más el trabajo o la labor de crónica, lo que tú decías ahora de los compañeros del espacio, como gente que se ha dedicado como al tema de crónica policíaca, como todo ese estilo. Judicial. Sí, como todo ese tema judicial. Y bueno, digamos que hay un compendio de gente que lo hace muy bien, y que es necesario también que siga teniendo como esa visibilidad, como ese enfoque, porque sí, hacen falta. Incluso la única manera que tienen los pobres para enterarse de algo es a través de eso, ¿no? Estos medios que a veces son como tan amarillistas, pero uno a veces no entiende que ellos hasta recortan, ¿no? y hacen un collage con sus propias desgracias. Y así es la vida. Elkin, gracias por este tipo de escritura que les sirve además a los lectores para saber que toca seguirle dando esos cachetadones a las instituciones que todo lo justifican, ¿sí? Que salen en las ruedas de prensa desde la cabeza presidencial para abajo a justificar asesinatos, la masacre del Putumayo la vez pasada, los falsos positivos que siempre están ahí abogando, esas madres de Soacha, esas justificaciones que realmente a veces la historia como que no le da a la gente la memoria, y que pues viene la literatura en plumas como la tuya para decirle: venga, acá estamos para seguir tomando posición y seguir dando esos cachetadones tan necesarios a esa clase dirigente pues ya nauseabunda que nos está gobernando hace ya mucho rato. Con la que seguimos ahí enclaustrados. Bueno, entonces desde Escarabajo Editorial les agradecemos a todos, un excelente lugar. Por favor, vengan a este stand, compren a las editoriales independientes, por favor. Ahí están los verdaderos literatos. No subestimamos los otros, claro que no. No, para nada. Para nada, que quede clarísimo eso. Pero aquí también hay grandes escritores, y Escarabajo Editorial está impulsándolos. Bueno, gracias por gracias. entrevista, Mauricio. Bueno, César, Mauricio, y bueno, por acá siempre. Bueno, chao.